Hermanos, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hemos estado aprendiendo en el grupo de damas del Centro de Fe Yuyin. Como siempre, le invito a compartir si es de bendición para usted. Este mensaje lo escribí en base a un estudio que tomamos en el mes de mayo y lo estamos terminando en este mes de junio con el propósito de poder nosotros como damas reconocer qué riesgos están corriendo nuestros hijos, los niños y los jóvenes en estos tiempos. Y pues a veces están tan normalizados los riesgos que no nos damos cuenta que ya se han convertido en riesgo, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude a siempre hacer nuestro mejor como hijos de Dios. Y pues esta tarde les comparto el mensaje, se llama Dios y nosotros protegiendo a los hijos de los riesgos actuales. Y vamos a las escrituras en Mateo 24, primero versículo del 3 al 8 y después del 45 y 46. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Ahora 45 y 46, Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el aliento a tiempo, les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hermanos, yo creo que nosotros hemos escuchado muchos rumores de tantas problemáticas que pasan en el mundo, que guerra en el Medio Oriente, que el hambre, que la gasolina, tantos conflictos que nos afectan como sociedad, ¿verdad? Y estaba escrito que ya al final de los tiempos se iban a ver circunstancias que no se veían tan graves anteriormente. Pero como creyente, yo en lo personal siempre procuro buscar la voluntad de Dios y que me dé el discernimiento de qué está pasando a mi alrededor, ¿verdad? Y así debemos hacer los creyentes, hermanos, de no, como dice esta palabra, que no nos sorprenda, nos está advirtiendo, pues, son solo señales. Y yo creo que cuando hay señales de algo y que Dios nos permite verlas, es para corregirnos, porque estamos en buen tiempo, hermanos. Entonces, es como esta lucha continua del bien y el mal, y pues la humanidad, el hombre, la creación de Dios, siempre hemos tenido la oportunidad de elegir qué camino vamos a tomar, si servir a Dios o desobedecerle. Y aquí en esta escritura vemos como nuestro Señor Jesucristo les dice que todo esto va a pasar, que no nos sorprenda, hermanos. Esto ya estaba escrito: pestes, reino contra reino, nación contra nación, terremotos, hambre. Y todo esto será principio de dolores, hermanos. Pero, ¿qué pasa cuando a veces el riesgo, como no es una guerra tan grande, no es un hambre que desmaya, pero que hay algo en nuestro hogar y no nos damos cuenta porque ya lo normalizamos? Cuando unas personas, se dice que después de 21 días de estar viviendo en lo mismo, ya se hace costumbre. Entonces imagínense cuando ya pasó algo, 21 días y ya pues a los 90 ya es como un estilo de vida. Entonces tenemos que, yo creo que en cuanto vemos un mal o una advertencia, una luz roja, en ese momento tenemos que buscar solución.
porque si no lo hacemos al momento, se nos hace el callo espiritual, ya no lo vamos a ver a su tiempo, ya no nos vamos a dar cuenta, ya va a ser parte de nuestra vida. Y entonces esto está pasando en muchos hogares cristianos. Ahora que fuimos a la convención de damas de Norwest, a una de las exponentes nos decía que muchos jóvenes, hijos de pastores, hijos de líderes, niños que fueron a la iglesia por mucho tiempo, se están alejando de la iglesia. Y uno se preguntaría, ¿por qué, verdad? Y hermanos, esto es solo es un mensaje, es para que evaluemos nuestra labor personal. Si usted está viendo un mensaje y está pensando en una persona, no, quítese ese pensamiento. Piense en cómo lo está haciendo usted, ¿ok? Ya puede compartir el mensaje, sí, pero no porque le quede el mensaje. Espero darme a entender. Y entonces analizamos 4 riesgos que están sufriendo los hijos de creyentes y de todo el mundo, y que no nos estamos dando cuenta porque estamos empezando a normalizar. Y pues que Dios nos ayude a ser siervos fieles y prudentes como la escritura que leíamos, ¿verdad? El primer punto es la familia y su ruptura. Uno de los riesgos es la familia y su ruptura. En la Biblia, Dios estableció la familia como un elemento fundamental básico de la sociedad humana, porque consideró que no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí hay 2 versículos que nos enseñan cómo la familia es algo establecido por Dios. Génesis 1:28, se los voy a leer. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Aquí Dios le está hablando a Adán y a Eva para que vayan y se multipliquen, ¿verdad? Entonces aquí como ya viene el mandato de que dentro del matrimonio los hijos son esenciales, ¿verdad? Ahora, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, hermanos, la familia fue instituida por Dios desde el principio. Justo nos da esta ley para que nosotros podamos seguir reproduciéndonos y viviendo como especie, como humanos, porque si no lo hiciéramos, pues hay extinción, ¿verdad? Y pues en la actualidad la familia está siendo rota porque hemos adoptado, uno de los factores es que hemos adoptado diferentes tipos de estilos familiares, y los sociólogos nos dicen que ya la familia nuclear, que es formada por mamá, papá e hijos, ya no es como lo ideal. Ya nos hablan de otros estilos como la familia reconstruida, que viene a ser uno o los 2 miembros de la pareja que ya tienen hijos de otro matrimonio o de otra relación. La familia monoparental, que solo es un padre y un hijo. La familia extensa, que ya son el matrimonio, los hijos y muchos parientes viviendo ahí. Y la familia homoparental, que son parejas del mismo sexo. Y al principio, cuando yo estaba niña, pues era la familia nuclear, ¿no? Y que veíamos como tiempos más atrás, cómo era más la familia madre, padre e hijos. Sin embargo, ha pasado que desafortunadamente en muchos matrimonios no funcionó la relación, y esto es en casos muy extremos y que ya no tenían arreglo. Pero esto fue trayendo otras problemáticas, porque a muchas de las personas que tuvieron matrimonios que no funcionaron, educaron a sus hijos a lo mejor malamente y a veces sin estar consciente, a que el hijo no desee tener un matrimonio. Entonces, a veces habla de, me fue muy mal en mi matrimonio, mi esposa era la peor, o mi esposo era bien malo, y entonces se la pasan hablando mal de la pareja. Y pues, ¿qué pasa? Pues que el hijo que quedó de ese matrimonio no va a querer tener un matrimonio nuclear, por lo que ha vivido y por lo que se le ha estado educando toda la vida. Entonces, hermanos,
Es cierto que sí hay matrimonios muy difíciles que no tienen solución en casos extremos, pero el hecho que, como les decía, que vamos normalizando lo que para Dios no está bien. Y la palabra es muy clara cuando Él nos dice cómo está instituyendo la familia, le va a hacer ayuda idónea, un hombre y una mujer, y se tienen que multiplicar, ¿verdad? Pero así, pues los sociólogos y todas las ramas que estudian a la humanidad buscan soluciones justo para no, uno para incluir a todo tipo de familias, otro para no lastimar, y todas son respetables, hermanos. Sin embargo, yo les comentaba a las hermanas, si desafortunadamente uno tuvo un matrimonio que no era como el que Dios manda, que tuvo que pues romperse por los casos extremos, se le tiene que educar al hijo en lo que Dios manda y decirle, mira hijo, mira hija, a mí me fue mal, pero eso no quiere decir que te va a pasar a ti. A muchas personas les está pasando y el matrimonio no es para que pruebes y si no te gusta cambias de pareja, no, a Dios le gusta que sea esta pareja hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y entonces es bien importante que nosotros los creyentes seamos conscientes de que si empezamos a normalizar todo lo que está destruyendo la familia, los hijos van a aprender eso, porque es lo que van a ver de nuestro ejemplo. Espero darme a entender. Nuestro Señor Jesucristo citó Mateo 18 del 4 al 6 para resaltar la santidad y la permanencia del matrimonio como institución. Hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestras escrituras. Cuando ya estaba en Génesis o cualquier libro del Antiguo Testamento, un mandato, una ley, sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús no vino a quitarlo con la gracia, sino a fortalecerla, a que se cumpla. Jesús también habló del matrimonio en Mateo 18, 4 al 6. Y entonces, si nuestro Señor Jesucristo está haciendo énfasis en que es algo divino, nosotros, cuando la Escritura está siendo respaldada, nada ha sido anulado, hermanos. Jesús vino a reconfirmar lo que ya estaba escrito. Y nosotros como creyentes deberíamos de procurar que cada generación sucesiva de las familias cristianas debe ser capaz de resistir las poderosas tendencias culturales que erosionan constantemente, que quedan del compromiso de nuestra sociedad para con la familia. Entonces nosotros tenemos que prepararnos porque ahorita estamos así, pero sabemos que cada vez van a venir cosas peores, pero nosotros debemos ser capaces de resistir y de resistir en la verdad, de resistir en la palabra y de hablar lo que Dios nos ha enseñado con amor, en lo personal. Y si uno está viviendo un momento así, no estar en la negación, hermanos. Sabemos que cuando hemos cometido errores está ahí Jesús para abrazarnos, para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad, hermanos. Entonces, a veces lo que pasa en muchos matrimonios que se separaron o se rompieron es que están en la negación y piensan que todo está bien, hermanos. Dios nos va a sanar y nos va a enseñar a crear a nuestros hijos, hermanos. Por amor a los hijos, eduquémonos en la palabra y hagamos lo que Dios nos manda. La cultura no puede anteponerse ante la palabra de Dios. Los creyentes tenemos principios y fundamentos establecidos por nuestro Padre Celestial, los cuales deben ser honrados con nuestros hechos. Hermanos, nosotros, como yo les comentaba a las hermanas, que nosotros que estamos latinos, que estamos en de migrantes en otro país, ¿qué pasó? Dejamos nuestras tierras, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y venimos a este choque cultural que es muy diferente a lo que se vive en Latinoamérica y que aquí pues es el estilo de vida, ¿verdad? Y ni uno está mejor ni otro está peor, son cultura y tradiciones, hermanos. Sin embargo, nosotros como creyentes debemos educar a nuestros hijos en la palabra de Dios.
Les voy a poner a lo mejor un ejemplo muy extremo, pero si en un país está permitido matar, no nomás porque yo me voy a vivir ahí, voy a permitir que mi hijo lo haga, a menos no un creyente, porque conocemos las leyes de Dios. Espero darme a entender. Un ejemplo que sí pasa mucho aquí con los hijos de latinos y que es parte de la cultura muy fuerte, es que los hijos se van de sus casas. Y yo les decía a las hermanas que nos enseña la palabra. Les voy a dejar de tarea para no leerlo aquí, pero ¿qué nos enseña la palabra? ¿Cuándo se tiene que ir el hijo de su casa? Eso se los voy a dejar de tarea. Y hay una, en la Biblia nos dice cuándo, pero también en la actualidad, por así decirlo, vamos a llegar a acuerdos sensatos para las otras culturas y tradiciones, como aquí en Norteamérica, que los hijos salen antes. ¿Por qué no salir para algo que es de bondad, para el bien del muchacho, para el bien del hijo? Decirle, ok, te tienes que ir a la universidad, aquí tu ciclo termina, te vas a preparar profesionalmente. Espero darme a entender, que salgan cuando están llevando un ciclo de bondad y que les permita formarse dentro de los principios. Y una hermana nos decía, hermana, pero yo nunca le dije a mi hijo que a los 18 años se tenía que ir de mi casa. Hermanos, no se trata que ustedes les digan, se trata que cuando ellos están chiquitos, nosotros debemos de enseñar la palabra para que ellos puedan tomar la decisión basado en sus principios y fundamentos. Espero darme a entender, hermanas, porque creo que es un tema muy fuerte, porque la mayoría somos latinos o descendientes de latinos, pero lo que yo quiero decir, hermanos, es que la cultura, sea la que sea, no puede estar primero que nuestra palabra de Dios, que nuestros principios. Sabemos que tenemos una nacionalidad celestial y esa es la que rige en nosotros, ¿verdad? En Deuteronomio 6, del 6 a 9, dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, Dios nos enseña a que tenemos que educar día y noche, cuando se levanten, cuando se acuesten, en el camino, porque la educación de los hijos es bien importante. Hermanos, yo les he compartido a las hermanas que la etapa que va a formar la personalidad de su hijo es de los 0 a los 6 años. Aquí este pequeñito va a tener sus principios, sus fundamentos bien establecidos y su personalidad, hermanos. Entonces, ahorita recordando de lo que estuvimos conversando en la clase, que dicen que ya cuando tienen 18 años o ya son mayores de edad, pues ya no les pueden decir nada, ¿verdad? Y es muy cierto, hermanos. Por eso tenemos una etapa tan larga que es la infancia, para repetirles cuando, de día y de noche, en el camino, al acostarse, al levantarse, repetirles lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Ahora, siguiente punto: padres ausentes, otro riesgo. Padres ausentes, hijos desconectados y vacíos. Aquí hablábamos, hermanos, que los padres son, como decimos en la familia nuclear, padre, madre y hermanos. Y son quienes proveen protección, educación, apoyo emocional y apoyo espiritual a los hijos. Entonces nosotros los padres tenemos que conectar con nuestros hijos. Hablábamos de esa conexión de la madre con el bebé desde el vientre cuando está con el cordón umbilical. Pero cuando nace se necesita el contacto, el amor, la vida cotidiana, el juego, el contacto físico, hermanos. Tenemos que conectar con nuestros hijos para que podamos llenar su vitalidad, que ellos no se sientan desconectados ni vacíos, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando un padre está ausente? Y hablábamos de 2 tipos de ausencia. Uno, cuando el padre sale a trabajar o por abandono. El papá salió y no está ese tiempo, ¿verdad? Y otra forma de padre ausente es cuando están los papás físicamente, pero mentalmente volando, por así decirlo, pensando en sus problemas, ignorando a la familia,
jugando con el internet, y entonces siguen siendo padres ausentes porque no están conectando con sus hijos. Y esto trae el vacío. Nuestros hijos no van a conectar con nosotros. Entonces, para que nosotros podamos suplir esta educación formativa que les decía, tenemos que darles el tiempo de calidad a nuestros hijos, como nos dice Deuteronomio, de día y de noche. Y luego decíamos, pero ¿cómo le vamos a hacer si las necesidades en este país a veces tienen que trabajar los dos papás? Sí, hermanos, pero hay que buscar soluciones. Por lo menos, yo les sugiero, y tampoco quiero que se sientan culpables, Dios les va a dar sabiduría, pero los primeros 6 años de sus hijos son muy importantes, y les sugiero que si están en pareja, tomen acuerdos, quién sale a trabajar por la mañana y quién por la tarde, para que sean ustedes mismos quienes les den los principios, fundamentos y todo ese conocimiento y vínculo a sus hijos, porque solo tenemos una oportunidad de educar y la infancia nunca va a volver, hermanos. También estudiamos un poquito del libro de Samuel y al sacerdote Elí, y hablábamos de que, miren qué triste, siendo grandes hombres de Dios, líderes del pueblo con poder, que habían hecho grandes señales, que habían hecho lo justo ante la nación, descuidaron su hogar. ¿Y qué pasó? Fueron padres ausentes. Y veíamos cómo el pueblo no quiso reconocer a sus hijos como sus siguientes líderes. Incluso a Samuel le pidieron que les dieran un gobierno, ya no querían rey. Entonces es muy importante que aprendamos de las historias bíblicas cómo grandes hombres de Dios no hicieron este vínculo con sus hijos. Y pues del sacerdote Elí podemos ver que hasta murió por las consecuencias de lo que hicieron sus hijos. Y Dios puso la sentencia porque él se enteró de lo que estaban haciendo y no los corrigió a tiempo. ¿Ok? Ahora quiero compartir una nota que se ha hecho en internet, que el príncipe de Dubái, Sheikh Hamdan bin Mohammed, no sé pronunciar, ¿verdad? Pero más o menos así, propuso reemplazar el término tradicional de ama de casa por formadora de generaciones. Esta iniciativa busca valorizar el impacto real de las madres en la sociedad. Aquí voy a hacer énfasis, impacto real. ¿Por qué dice real? Porque a veces tenemos la realidad alterna o estamos viviendo otra realidad de lo que de verdad está pasando. Entonces, él quiere reconocer a las madres con el impacto real que tienen en la sociedad, reconociendo que su labor va más allá de solo las tareas domésticas. Y esto también, cuando la madre está en casa, puede transmitir los valores, educación y acompañamiento de crianza. Un riesgo, punto número 3. Antes de ir al punto número 3, hablábamos de que uno de los tiempos más difíciles para criar hijos es en la actualidad y es en la infancia, porque antes pensábamos que eran los jóvenes porque salen al mundo y tanta tentación y problemáticas, ¿no? Pero ahora ya estamos en la nueva era, en el siglo XXI, y muchos de los riesgos vienen a nuestra casa desde un aparatito. Entonces, ¿qué pasa con este riesgo? Le damos el teléfono todo el día al hijo y su mente está recibiendo cosas que no debería a su edad. Entonces, es tan riesgoso que niños de 8 años llegan a depresión y con pensamientos suicidas porque no pueden con lo que han visto en algo que no deberían a su edad. El riesgo número 3, todos pertenecemos a una generación, perdón, a ver, ya le cambié antes de tiempo. El riesgo número 3 es el exceso de información versus la gestión de la información. Aquí, como les iba diciendo, cuando ya el niño tiene un aparato que tiene conexión a internet, el niño recibe información.
Esta información la va a procesar y se va a hacer su conocimiento, pero es tanta información a la que el niño tiene acceso que su cabecita se satura y se aflige, no puede con tanta información, hermanos. Incluso los adultos, cuando tenemos tanto que pensar, se nos hace una pesadez mental. ¿Y qué está pasando? Los niños agarran el celular, no 1 minuto, 2 minutos, por horas, y esta cabecita está recibiendo información que si el papá no está ahí o la mamá revisando qué cantos, qué estudios, todo lo que ve el niño, esto le va a dar el conocimiento y él va a formar sus principios y fundamentos, porque ¿quién es el educador? Este aparatito. Entonces es bien importante que sepamos que el exceso de información es un riesgo y viene a dañar también la paz mental de nuestros hijos y toda la formación que nosotros les estamos dando, ¿verdad? Hermanos, les hablaba, ahorita decía que todos formamos parte de una generación, porque ahorita tenemos hijos de diferentes generaciones y mamás de diferentes generaciones, y ahorita no se educa como antes, hermanos. Es mucha información sobre este tema, pero les invito a ver cómo las generaciones van cambiando de su forma de trabajo, forma de aprender. Lean, por favor, porque van a ver que ya no podemos poner el método antiguo de aprendizaje, porque va a ser obsoleto para los niños. Entonces necesitamos informarnos y saber que cada generación ha contribuido a que lleguemos a lo que estamos. Por eso yo les decía que estamos a tiempo de evaluarnos. Y también les comentaba a las hermanas, porque hemos estado estudiando un poco de la historia, que ahora hay un movimiento feminista muy fuerte y culpan a estas jovencitas y que la rebeldía y que los medios de comunicación, pero no nació este movimiento ahora, hermanos, nació en 1965, 1970, donde se le invita a la mujer a salir de su hogar, a involucrarse en el trabajo, a exigir sus derechos. Después pedían equidad, después pedían primero igualdad, luego equidad, y ahora quieren minimizar al hombre con el empoderamiento femenino. ¿Ven cómo, hermanos, cómo todo esto de las generaciones ha influido y nos está llevando a la crisis social que estamos viviendo? Pero es bien importante que sepamos, hermanos, que las crisis son una oportunidad para mejorar. Y eso, si lo hacemos, como les decía, cuando vemos el mal, buscar soluciones, hermanos. Entonces, ¿qué dirá el epitafio de tu generación? Yo les decía a las hermanas que todas hemos contribuido a lo que estamos, pero que pensemos, ¿qué hizo toda esta generación para que todos los niños estuvieran dañados, para que todos los jóvenes estuvieran confundidos? Necesitamos saber qué hizo esa generación para poder encontrar soluciones, hermanos. Nuestra labor educadora, educar es dar forma al niño. Tiene una resonancia eterna, hermanos. Si nosotros dejamos esta educación, esta etapa de nuestros niños a la deriva, va a tener consecuencias para la eternidad, ya sean buenas o malas, hermanos. Entonces es bien importante que nos sentamos privilegiados los que tenemos hijos y hagamos lo que nos toca, hermanos. Hermanos, somos una generación que estamos queriendo no ver lo que está pasando. Aquí lo puse con una palabra bien fuerte y lo voy a decir: somos una generación de miopes. ¿Por qué, hermanos? Porque nos duele, porque estamos en la negación, porque queremos vivir una realidad alterna, porque queremos vivir una realidad virtual. Entonces necesitamos abrir los ojos y encontrar lo que hemos hecho mal. Y si no hemos hecho nada mal, ver qué fue lo que dejamos de hacer. Porque a veces no es lo que hicimos, es lo que dejamos de hacer, hermanos. A lo mejor eso que dejamos de hacer fue hacer un vínculo con mi hijo. El riesgo número 4 y último, el uso de la tecnología y del internet de manera inapropiada. Hermanos, la tecnología se inventó para que nosotros pudiéramos tener una vida más plena,
difícil y tener más tiempo libre para nosotros, facilitarnos tantos trámites. La tecnología y el internet tuvieron un buen fin para lo que se fue inventado, pero ¿qué pasa cuando lo usamos inapropiadamente? Como todo es perversión, ya pervertimos el uso natural para lo que fue hecho y ahora nos estamos haciendo, fíjense, nos estamos conectando a la vida virtual. Ahora ya no conectamos con la vida física, conectamos con vida virtual. Y vean lo que les estoy diciendo. Si el hijo tiene un vacío, él va a conectar. ¿Con quién quieren que conecte a su hijo? Piénsenlo un poquito, hermanos, porque eso depende mucho del amor, el tiempo y lo que invirtamos en cada uno de nuestros pequeñitos. Y no solo nuestros hijos, a veces somos maestros y profesores que estamos haciendo el ejemplo, la labor, y tenemos que intencionalmente conectar con estas personitas que están a nuestro cargo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo libre? Cuando nosotros ya no tenemos nada que hacer porque la tecnología ya hizo todo, la lavadora lavó solo, pagué por internet, no tuve que hacer largas filas. ¿Qué estamos haciendo con todo este tiempo libre? ¿Qué estamos haciendo? Desperdiciándolo. Yo en lo personal conozco muy pocas personas que dicen, oh, ya terminé mis labores, me voy a ir a hacer ejercicio, voy a estudiar algo nuevo, me voy a poner a leer. No, hermanos, conozco contadas las personas que hacen eso. ¿Qué hacemos? Y me incluyo. Tiempo libre, me voy al aparato. Es adictivo, hermanos. Viene a traer suelta la dopamina de nuestro cerebro y nos hace como los alcohólicos, nos embriaga y nos lleva a querer más y más y más sin límites, si no los ponemos. La tecnología secuestra el sistema de recompensa del cerebro mediante picos de dopamina. Imagínense, es como, ¿a quién no le gusta tener recompensa? Yo les decía a las hermanas, incluso nosotras cuando vemos a las que tienen compulsión por las compras o zapatos bonitos o algo, las damas, ay, vemos unas zapatillas bonitas para comprar, uy, no, hasta los ojitos nos brillan y le vamos dando para abajo al celular y hay otras zapatillas y así, y a veces ya tenías pensado de qué color ibas a comprar la ropa y todo. Ay, pero te salen cosas tan bonitas que nomás estabas buscando unos zapatos azules y al final terminaste viendo dorados, plateados, 1000 cosas y ni compra uno nada. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos envuelve, nos da esa recompensa inmediata que nos da una realidad alterna y nos permite estar fantaseando. Entonces, imagínense, hermanos, si con los niños, si con los adultos pasa así, ¿qué no pasará con los niños? La palabra de Dios nos advierte en Isaías 5, versículo 11 al 13 y el 20. Hay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez, que se están hasta en la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hermanos, aquí nos habla dice la palabra de Dios, ay de los que se levantan de mañana, ¿verdad? Y se embriagan y hasta en la noche. Estábamos estudiando y vemos que la embriaguez no nomás es por el vino. Aquí nos habla del vino porque pues pienso que no había tanta cosa que hacía alucinar el cerebro, ¿verdad? Pero ahorita veíamos que la computadora tiene el mismo efecto, nos embriaga y nos deja, no nos permite llegar al conocimiento de Dios, lo que nos habla el versículo al final, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Esto son las consecuencias, hermanos. Cuando no estamos funcionando, nos estamos alejando. Hermanos, los niños, esta generación ha nacido con la tecnología, son llamados nativos digitales. No podemos quitarles la tecnología, pero necesitamos limitarla, gestionar, acompañarlos, conectar con ellos y humanizarlos, porque nosotros lo que estamos haciendo en la actualidad, el riesgo es
que no está este contacto. Ellos tienen la conexión con el internet, la banda ancha, no hay límites. ¿Y qué pasa? El niño se siente vacío y saturado. Entonces, hermanos, debemos empezar a preguntarnos si todo lo que estamos haciendo es lo que le agrada a Dios. Para algunos es una pérdida de tiempo colosal el estar en la computadora, pero para los jóvenes es el cordón umbilical que lo une a la vida. Fíjense qué fuerte, el cordón umbilical que lo une a la vida. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a empezar a reverdecer la conexión con las personas, con nuestros seres queridos? ¿Cómo vamos a volver a empezar para poder conectar, hermanos? Hermanos, número 1, reconocer cuáles son los riesgos que está viviendo su hogar y evaluarse, y si hemos hecho algo mal, pedirle perdón a Dios y entregárselo a Dios, venir a la cruz y decir: Señor, yo fui la responsable de esto, pero en el caso que todo hicimos bien, y ver que fue el mundo que lo envolvió, no bajar la guardia y buscar alternativas que den soluciones. Siempre la palabra de Dios nos da una respuesta, hermanos, pero es tiempo de que hagamos lo que nos corresponde como padres, porque un hijo solo está en riesgo cuando su padre no lo está protegiendo. Que Dios los bendiga, hermanos.